Presentamos Entrevista. Siete de la mañana, 17 minutos. Saludamos al economista Francisco Briones, está con nosotros. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Espero que haya tenido una feliz Navidad. Y sí quisiéramos conocer, primero, desde el punto de vista económico, cuál es la perspectiva que avisoramos los ecuatorianos para el próximo año. Bueno, gracias por la invitación, Javier. También deseándote que a ti y tus televidentes hayan tenido unas felices fiestas, con ese mismo optimismo y con esa misma alegría que acabamos de pasar las fiestas de Navidad. Esperamos el próximo año en el gobierno empezar a ver algunos frutos de algunas gestiones que se han hecho durante este año, sobre todo cumpliendo siempre lo ofrecido, cumpliendo siempre lo que el presidente dice, porque la palabra del presidente se cumple y lo que él ofrece se hace. Desde ese punto de vista, esperamos inmediatamente ver una reactivación en los hogares que ya han recibido un aumento del salario básico de $25 para el próximo año, que será vigente desde el 1 de enero de 2022, y en ese sentido esperamos empezar a ver reactivación en la economía de los hogares, en la economía popular, que son las tiendas, que son las panaderías, producto de un mayor ingreso también de las familias. Es importantísimo esto de aquí porque las estadísticas indicaban que eran los más golpeados por la pandemia y además quienes habían tenido un mayor sufrimiento en el descenso de los ingresos. Con esta medida, el presidente Lasso lo que busca es levantar la economía de los hogares y luego también ver ese despertar en la economía, en la macroeconomía, en la economía empresarial, en los negocios, con la reducción de impuestos que hubo para todo el sector de las microempresas y también con los beneficios que se han ido creando para las grandes compañías. Conversando con el sector empresarial, consideran que ese fue el incremento de $25, fue una decisión política y no técnica, y que más bien se deberían aplicar ciertas medidas que incentiven al sector productivo para generar empleo y que con eso se vaya generando también esa recuperación de la capacidad de adquisición de la moneda, es decir, de tener una facilidad que con lo mismo se pueda comprar más. Mira, estamos en un gobierno y en el gobierno se toman medidas de política económica, es decir, el componente político y el componente económico. En el componente económico, el componente técnico, lo que te decía hace un momento, hemos observado y el presidente ha visto y escuchado también directamente de la ciudadanía cómo el ingreso promedio del trabajador se ha ido mermando a lo largo de estos últimos meses. ¿Por qué razón? Como consecuencia de la pandemia. Recordemos que han habido, producto de la crisis, producto también de la complicación de la economía, han habido horarios reducidos, jornadas parciales, lo cual falta también un poco de trabajo que se ha ido recuperando y ya hemos recuperado aproximadamente casi 300.000 empleos, pero a pesar de eso, el ingreso laboral ha estado bajo, producto de la pandemia, y lo que el presidente ha visto y lo que ha querido un poco rescatar y solucionar es el ingreso, que se redujo considerablemente por la crisis, y él con este incremento de $25 en el salario básico, lo que busca precisamente es despertar. Y luego también la parte política que te decía, hay una oferta de campaña, él lo ofreció esto durante su campaña, él dijo que iba a aumentar hasta $500 en los 4 años de gobierno. Pues bien, lo que correspondía quizás es ese aumento de $25, pero como lo dije al inicio, el presidente cumple su palabra y está empeñado en hacerlo mejor para los ecuatorianos. Lo otro que es fundamental, y entiendo que también arranca desde el próximo año, y es ir bajando el impuesto a la salida de divisas. Ya el presidente de la República ha sido muy claro en ese sentido, y eso es una buena iniciativa, una buena política económica para el sector, ¿no? Así es, Javier. Él también ofreció durante la campaña reducir gradualmente el impuesto a la salida de divisas. No puede ser de golpe, porque a pesar de ser un impuesto distorsivo, un impuesto que crea problemas, que básicamente es una sobretasa arancelaria del 5%, es decir, todo en la economía es mucho más caro producto de ese impuesto, pero a pesar de ello significan ingresos fiscales, que el presidente está también junto con el Ministerio de Economía tomando las mejores medidas para ir equilibrando el presupuesto, aumentando ingresos por el crecimiento económico y reduciendo los gastos por las ineficiencias, de tal forma que vaya quedando espacio
para también ir eliminando los impuestos extorsivos, como es el impuesto a la salida de divisas, y también más adelante una reducción de aranceles para seguir abaratando la vida de las familias y aumentando su poder adquisitivo. Claro, porque si no se hace lo uno, es decir, en este caso, lo del eliminar de a poco el impuesto a la salida de divisas, de nada sirve incrementar el sueldo, ojo. De acuerdo. Lo que tú señalas es correcto, Javier. Es un programa económico que consiste en una serie de medidas, no medidas aisladas. El problema es que cuando vemos las medidas aisladas y las vemos separadas y no vemos el conjunto de todas las medidas económicas, ahí es cuando ocasionan problemas y ahí es cuando pareciera que no van a funcionar las cosas. Pero como tú mismo acabas de decir, tenemos por un lado el aumento salarial que va en beneficio directo para las familias y por otro lado estamos trabajando constantemente en mejorar la competitividad de las empresas, en reducir sus costos operativos de tal forma que ellas puedan también equilibrar estas medidas que son tomadas por otro lado. El crecimiento ecuatoriano en economía para este año se calcula, de acuerdo a cifras del Banco Central, 13.5, corríjame si me equivoco. Correcto, 3.5 es lo que ha estimado el Banco Central del Ecuador, un poco más de lo que se tenía inicialmente previsto debido al buen desempeño de la economía, de algunas medidas que hemos tomado recientemente. La economía ha respondido mejor de lo que se esperaba y alrededor este año estará un 3.5% que esperamos que el próximo año poderlo superar también. Pero también debe ser claro, o se debe tener claro, que lo que se está haciendo no es un crecimiento del Ecuador, sino reduciendo el crecimiento negativo de menos 8% del 2020, es decir, quedamos en 4.5 más o menos. Es importante por eso, Javier, que como lo ha hecho el presidente de varias ocasiones, que Ecuador debe crecer en tasas superiores al 5% para poder salir de su desarrollo por un tiempo aproximado de 20 años. Y ese es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo con la ley de desarrollo económico, con la ley de inversiones que vamos a enviar próximamente, con la ley de trabajo que vamos a poner al diálogo nacional. El Ecuador necesita ese tipo de reformas de fondos estructurales y contundentes que nos permitan despertar el empleo, que nos permita despertar todo el potencial productivo del país, de tal forma que podamos tener un crecimiento acelerado de al menos el 5% por un largo periodo de tiempo, para poder, como tú dices, no solo recuperar lo que se perdió en el pasado, producto de la pandemia, sino también crear prosperidad, empleo y oportunidades para todos. Lo fundamental en economía es mantenerse en un crecimiento sostenible durante varios años, que es lo que usted señala, y ojalá esto se pueda cumplir, porque no podemos estar un año 3, un año 1, un año 4, un año 2.5, no. El sostenimiento de una economía se basa en la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. Así es, y en esa misma línea tenemos una agenda muy agresiva de apertura comercial, de tratados de libre comercio, de acuerdos comerciales. El próximo año el presidente ha pedido incluir en la agenda, y estamos trabajando al mismo tiempo, al unísono, en 10 acuerdos comerciales con 10 economías grandes del mundo y de la región, empezando por México y la Alianza del Pacífico el próximo año, que procuramos tenerla lista en el primer trimestre, también con la China, a donde el presidente acudirá en el mes de febrero, Dios mediante, también a reunirse con el presidente de China y, entre otras actividades, hablar del acuerdo comercial, y ojalá podamos iniciar unos términos de referencias para las negociaciones. Así mismo con Japón, con Corea del Sur y con un sinnúmero más de países que buscamos ampliar los mercados y ampliar las oportunidades de ventas para los ecuatorianos, de tal forma que las empresas puedan crecer con mayor producción y mayores mercados, y asimismo se vea traducido en más oportunidades y más trabajo para las familias ecuatorianas. Francisco, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día y un buen año. Buen día, Javier, y feliz año también.